Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Escándalos de Series Turcas. De corazón deseo que su día esté lleno de luz y de momentos que lo eleven. Hoy nos embarcamos en un viaje emocional con una historia que, créanme, logra tocar fibras muy hondas y reaviva la fe en el poder del amor cuando es verdadero. El propio título Bar y Elçin, un amor que derriba muros, sugiere la magnitud de lo que vamos a explorar. No es solo un relato. Es una lección de vida, un recordatorio de la fuerza que nace en la conexión humana cuando se alimenta de una pasión sincera. Prepárense para conmoverse, reflexionar y salir de aquí con una renovada convicción de que el amor puede vencer cualquier obstáculo. Antes de sumergirnos en esta historia, si todavía no forman parte de esta comunidad que celebra narraciones inspiradoras, suscríbanse y activen la campanita, así cada nuevo vídeo de Escándalos de Series Turcas llega directo a ustedes. Hoy enfocamos la mirada en Bar Arduç y Elçin Sangu, dos almas cuyos caminos, a simple vista, parecían destinados a continuar en paralelo sin tocarse jamás. Imaginen dos universos con ritmos propios, él disciplinado, forjado en la exigencia y la constancia, ella, volcánica, sensible, con esa mezcla de fuerza y fragilidad que solo la escena puede templar. Sin embargo, como ocurre en los relatos que más nos transforman, un hilo invisible, llámenlo destino, o como preferimos verlo, amor, terminó por anudarlos de manera inevitable. La historia de Bar y Elçin no es un cuento dulce de príncipes y princesas inalcanzables. Es más bien una crónica vibrante de lucha, resiliencia y triunfos palpables. A pesar de las circunstancias adversas, encontraron el modo de resonar, sostenerse y construir un universo propio, sólido y con sentido. Desde muy temprano, a Elçin la vida la puso a prueba. Enfrentó rechazos, puertas que parecían cerrarse con un portazo y expectativas que otros opinaban demasiado grandes para su voz, su forma de sentir, su manera de entender el arte. Aún así conservó una chispa de esperanza, una llama testaruda que jamás permitió que se apagara. Esa llama, sin embargo, levantó a su alrededor una coraza sutil, el tipo de reserva que protege a quien ha conocido el filo del dolor. Fue en ese estado, entre su fuerza y su cautela, que apareció Bar. Él, aunque provenía de un entorno diferente, cargaba con sus propios silencios y batallas interiores. Tal vez no eran tan evidentes como las de ella, pero seguían ahí, latentes, moldeando su camino. Porque a veces el peso más grande es el que no se ve, el que habita en la quietud del alma, el que te visita en la madrugada cuando el ruido del mundo calla. Bar posee una sensibilidad que sorprende. Una atención al detalle emocional, una mirada que atraviesa las apariencias sin invadir, solo comprendiendo. Y fue esa percepción fina la que lo condujo, casi por magnetismo, hacia Elçin. ¿Cómo se cruzaron sus caminos? Las historias de amor que transforman de verdad suelen estallar en los lugares menos esperados. Podría decirse que todo comenzó en un set con cámaras, maquillaje, horarios imposibles y miradas que tenían que fingir lo que quizá ya sentían. O tal vez fue un encuentro casual en un pasillo de ensayo, una conversación que empezó por el guión y terminó revelando que detrás de los personajes había dos personas con grietas, sueños y una misma hambre de sentido. Lo cierto es que en algún punto se forjó un puente. Algo en la mirada del otro, en la cadencia de su voz, en esa energía sutil que no miente, susurró que había más, mucho más, y que valía la pena explorarlo. Lo fascinante es que pese a los muros que la vida les había levantado, no solo los superaron, los hicieron polvo. Pensemos en los distintos muros que aparecen en el camino. Muros emocionales que impiden conectar. Muros sociales hechos de expectativas ajenas. Muros de prejuicios que enturbian el juicio. Muros de miedo que paralizan los pasos. Ambos cargaban con sus paredes, levantadas ladrillo a ladrillo por experiencias previas. Pero cuando sus rutas se encontraron, en lugar de mirar la altura del muro, ambos descubrieron las grietas. Se tomaron de esas grietas y con paciencia admirable y una dedicación sin tregua, iniciaron el proceso arduo, pero precioso, de derribarlas. La piedra angular de su historia, aquello que la eleva a una categoría verdaderamente inspiradora, es la comunicación. No una charla superficial, no palabras lanzadas al aire, sino una escucha que de verdad contiene, una empatía genuina que abre espacio para las complejidades del otro y valida cada experiencia. Imaginen a Elçin atreviéndose a abrir el corazón, compartiendo miedos profundos, inseguridades que casi nadie veía, dudas sobre su voz, su rumbo, su propia luz.
Y Avar, lejos de juzgar o proponer soluciones apresuradas, simplemente estando ahí sosteniendo, regalándole una palabra de aliento precisa, y sobre todo, una aceptación sin condiciones. A su vez, él encontró en ella un refugio seguro, un puerto de confianza donde poder ser vulnerable sin temor a perderse, un lugar para soltar el peso que cargaba sin que nadie lo advirtiera. El amor que comparten no es pasivo, no es un estado que ocurre sin esfuerzo. Es un amor activo y constructivo que se manifiesta en la manera en que se empujan hacia adelante, en cómo alimentan los sueños del otro. Podemos imaginar a Elcín con anhelos que había postergado, quizá aquella idea de atreverse con un papel que le exigía romper con lo que el público creía saber de ella, o ese deseo de explorar su voz en un escenario íntimo. Y Avar con una fe serena y firme animándola a ir por ello, poniendo a disposición logística, energía, y lo más importante, esa confianza que sostiene cuando el vértigo te muerde los tobillos. Y al revés también porque él, a veces lidiando con dudas que no confesaba, halló en ella un ancla, un espejo claro que le devolvía su propio valor y su potencial cuando las críticas o la autoexigencia intentaban someterlo. Claro que hubo momentos difíciles. No existe relación, por fuerte que sea, que no atraviese tormentas. Hubo días de dudas, de desajustes, de cansancio emocional. Pero lo que distingue a Avar y Elcín, lo que los eleva, es cómo afrontaron cada obstáculo. En lugar de permitir que las diferencias los separaran, las convirtieron en oportunidades de crecimiento y en combustible para fortalecer su vínculo. Aprendieron a ceder sin perderse, a negociar sin rencores, a mirar el mundo desde los ojos del otro aun cuando la perspectiva les resultara contraria. Eso, señoras y señores, es el arte del amor, construir puentes donde otros solo ven abismos. Hay un detalle que quiero subrayar, la admiración profunda que se profesan. No solo es amor romántico, es un respeto genuino por la esencia del otro. Elcín admira la integridad de Avar, su capacidad de encontrar lo mejor en la gente y su persistencia silenciosa. Y él admira la resiliencia de ella, ese coraje que jamás se rinde, ese fuego que la empuja a reinventarse cada vez que haga falta. Esta admiración mutua es combustible inagotable para cualquier relación, un pilar que sostiene y embellece todo lo que tocan. ¿Y qué pasó con su círculo cercano? Amigos, compañeros de oficio, familia. Al principio, algunos miraron su unión con cautela e incluso con cierto escepticismo. Es natural, cuando amamos tendemos a proteger. Pero con el paso del tiempo, quienes los rodean fueron testigos de algo imposible de negar. Vieron cómo se elevaban mutuamente, cómo cada uno se volvía una versión más plena de sí mismo bajo el influjo del otro. Observaron el poder transformador de ese lazo y hoy, sin exagerar, muchos se han convertido en sus más fervientes admiradores. En su historia hay escenas que iluminan todo. Recuerdos de rodajes donde un gesto mínimo bastaba para decirlo todo. Ensayos que se extendían más allá de la hora, no por obligación, sino porque compartir el proceso era una forma de encontrarse. Tardes en las que uno escuchaba al otro leer un guión en voz alta, buscando intenciones, melodías, silencios. No se trataba de corregirse, sino de inspirarse. Había un pacto silencioso, si el exterior se vuelve ruido, aquí dentro hay calma. Con el tiempo los muros fueron cayendo. El del miedo, al aprender que mostrarse frágil no era sinónimo de perder control, sino de abrazar la verdad. El del prejuicio, al descubrir que las etiquetas ajenas no definen una historia privada. El de la prisa, cuando comprendieron que los vínculos no se fuerzan, se cuidan. Y también el muro de la autoprotección excesiva, ese que funciona como escudo pero también como cárcel. Derribar no fue un acto brusco. Fue más bien un ejercicio de constancia, como ir quitando una piedra cada día hasta que entra la luz. De todo ello uno puede extraer aprendizajes muy concretos. Primero, la importancia de mirar con empatía, de esforzarnos por comprender el camino del otro, incluso cuando no se parece al propio. Segundo, el coraje de la vulnerabilidad, abrir el corazón no es concesión, es fuerza pura, porque en ese gesto nace la conexión más honda. Tercero, la paciencia. Las relaciones, como las flores más delicadas, requieren tiempo, cuidado y atención constante para desplegarse en todo su esplendor. Cuarto, el valor del apoyo incondicional, ese estar presente tanto en las victorias como en los tropiezos, celebrando sin envidia y consolando sin juicios. Ahora bien, el amor de Avar y Elcín no solo los transformó a ellos. También alteró los contornos de su mundo.
Su manera de acompañarse generó un eco en las personas que los observan, en quienes creen o quieren creer en la posibilidad de un amor que enciende, cura y eleva. Porque su historia recuerda algo esencial: cuando todo parece cuesta arriba, cuando los obstáculos se convierten en montañas desafiantes, la conexión humana, esa mano que te busca y te sostiene, es la herramienta más poderosa para derribar cualquier muro. Y cuando cae el primero, empiezas a creer que pueden caer todos. Imaginemos una escena concreta. El Cin llega a casa después de una jornada larga, con dudas mordiéndole las ganas. Bar la recibe con calma y le pregunta sin prisa qué está pasando. Ella habla, y por un momento siente que su voz tiembla. Él no la interrumpe. No ofrece una receta mágica. Solo escucha, como quien sostiene un hilo delicado. Al terminar, le dice algo simple pero esencial: confío en ti. Y esa frase tan sencilla se vuelve andamio para el siguiente día. Otra escena. Él enfrenta un papel que lo saca de lo conocido. Se cuestiona si podrá. Ella le recuerda todo lo que ya conquistó y lo invita a jugar, a encontrar el personaje sin miedo al juicio. Cuando los aplausos llegan o no llegan, se celebran igual el intento, el camino, la honestidad del trabajo. ¿Hubo conflictos? Sí. ¿Hubo silencios tensos? También. Pero aprendieron a discutir sin deshacerse. A pausar antes de decir una palabra que luego pesa. A volver a la mesa, a mirar el mapa, a marcar nuevos acuerdos. Descubrieron que amar no es coincidir en todo, sino elegir, incluso en la diferencia, seguir apostando el uno por el otro. Y en esa elección diaria, el vínculo se volvió más fuerte que cualquier trofeo, estreno o titular pasajero. No es casual que a su alrededor, incluso quienes desconfiaron al comienzo, terminaran inspirados. Porque el amor, cuando es honesto, contagia. No se impone, no hace ruido innecesario. Trabaja en silencio y de pronto, cuando menos te lo esperas, el paisaje interno está cambiado. Donde había alarma, ahora hay confianza. Donde había prisa, ahora hay ritmo. Donde había miedo, ahora hay curiosidad. Ese es el legado que dejan, lo sepan o no, el demostrarnos que es posible construir un nosotros sin que el yo desaparezca, que es posible crecer de la mano sin perder la propia voz. Al final del día, la historia de Bar Arduk y el Cinsangu se planta como un faro en medio de cualquier oscuridad. Nos recuerda que no importa de dónde vengamos ni cuántas batallas hayamos librado, el amor guarda la capacidad intrínseca de unir, sanar y elevar. Es un amor que no se rinde, que no encoge ante la adversidad, que se fortalece con ella. Un amor que, en su máxima expresión, tiene el poder real de derribar muros. Repasemos lo vivido hoy. Vimos cómo su conexión trascendió la adversidad y cómo una comunicación fluida, una empatía genuina y una admiración mutua se convirtieron en cimientos irrompibles. Fuimos testigos de cómo su amor los transformó individualmente y, al mismo tiempo, dejó huella alrededor, recordándonos la potencia que habita en una relación que se construye con paciencia, honestidad y apoyo constante. Porque este no es un relato de perfección, sino de compromiso. Elegir mirarse con verdad, tender puentes, volver a intentar. Gracias de corazón por acompañarnos en este viaje emocional. Es un privilegio compartir una narrativa de esperanza y resiliencia con cada uno de ustedes desde Escándalos de Series Turcas. Ahora me encantaría leer sus propias reflexiones. ¿Han vivido una experiencia similar que les haya dejado marca? ¿Qué momento de Bar y el Cin resonó más con ustedes? Déjenlo en los comentarios. Sus palabras enriquecen esta conversación y hacen que la comunidad crezca con sentido. Y si esta historia los inspiró, los conmovió, o simplemente les pareció tiempo bien invertido, les pedimos un gran favor: denle like a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familia para que más personas se contagien de esta energía positiva y de esta fe renovada en el amor. Si aún no lo han hecho y desean seguir recibiendo relatos que nos recuerden lo mejor de la humanidad, suscríbanse al canal y activen las notificaciones. Nos encontraremos en el próximo vídeo con nuevas historias y nuevas miradas. Hasta entonces, cuídense mucho y que el amor, ese que construye, sostiene y libera, ilumine su camino.